13 minutos nos separan de la hora 11 en toda la República Argentina. Nosotros seguimos y continuamos a través siempre de nuestro portal austral. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero que ya está junto a nosotros, Carlos Murúa. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen jueves para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Todo Muy bien. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, bastante bien. ¿Usted vio las declaraciones que dio la persona que ha sido, bueno, en este caso, a ver, porque me parece que es el prestamista, voy a ver, porque quiso intentar justificar al jefe de gabinete de la Nación, a Manuel Adorni, y sin embargo me parece que lo embarró más. Bueno, el contratista. Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo, dijo. Dejá, no me defiendas más, dejá, no te preocupes, lo dijo para Radio Rivadavia, en el programa de Nelson Castro. Evadir, evaden. Pobres hubo siempre, Claro. evadir, evaden todos. Claro, el contratista Matías Chorros Tabar. son algunos, no todos. El contratista Matías Tabar admitió que es muy normal la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de gabinete. Claro, porque vos tenés ahí al muchacho este que recibió $250.000 y evidentemente no le debe haber dado ni una facturita, todo Claro. por negro. Obviamente que es la situación complicada de Adorni por haber entregado esa plata, el siendo jefe de gabinete, y la del muchacho que debería tener un problema con Arca, ¿no? Calculo. Como mínimo. Y que teniendo en cuenta cómo declaró, por ahí Arca va a tener ganas de avanzar directamente con una auditoría severa del muchacho. Según Tabar, ninguna persona de la Argentina que se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo. Como no entiendo. O sea, él está diciendo que para construir sí o sí tenés que evadir. Bueno, Entonces, dice, raro. si hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que en blanco, como se dice ahora, te dé. No es que a mí vino él, por Adorni, y me propuso, hagamos esto y tiene que ser en negro. Bueno, Bueno. cada vez se hunde más esto, es terrible. Sí, quiso salir a defenderlo a Adorni, calculo, pero bueno, ya lo que dijo, lo que entregó en sede judicial la semana pasada, ¿cuánto fue? ¿Hace 2 semanas esto? Bueno, fue bastante concluyente, ¿no? Él dijo, Adorni me pagó $245.000, taca. ¿De dónde habrá sacado él esa plata? Ese es el tema, ¿no? Creo que la última novedad también tiene que ver con, obviamente, con la imputación hacia su hermano también, ¿no? Sí. Porque Por enriquecimiento ilícito por también, enriquecimiento ilícito también, porque apareció tenía deudas como por más de 50, 60 millones de pesos y las pagó de un día para el otro también, Sí, ¿no? Bueno, sí, raro. Como decíamos, sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo adora y que le gustaría retomar el diálogo con el funcionario nacional investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Lo adoro, a él y a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar y entiendo también que el tiempo vaya a poner a las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi 1 año y medio. Es una cagada tener que transitar por todo esto. Bueno. A qué mí me sé da yo. una lástima, me parte el alma, ¿eh? Me parte el alma. Y bueno, pero a ver, qué sé yo, me parece que si él declara y si no hizo nada malo, en este caso es declarar la plata que le entró, cómo le entró, etcétera, que dudo que lo haya hecho, bueno, Bien. no habría problema, ¿no? Tabar afirmó que Adorni no le exigía facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que si hubo facturas durante el proceso de obra, las presentará ante la justicia. Ujú. Bueno, vamos a ver ahí. Cada vez se embarra más esto. Sí, sí. No Bueno, yo expliquen creo más, que, muchachos. a ver, Adorni probablemente se ha llamado a declarar, o sea, no, en el próximo mes. De hecho, se comenta que el juez Lijo ya remarca que el nivel de la prueba es tanto que evidentemente no va a quedar otra que la imputación, el procesamiento, etcétera, del jefe de gabinete. Bien. Y en ese marco también recordemos, ¿no? Lo que vos leías hace un rato y que es la caída de la sesión en la Cámara de Diputados para interpelar y proponer una moción de censura contra el jefe de gabinete. Bien. ¿No? Como medida judicial, Casanelo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni. Ujú. Ya También. ahora también el hermano que es diputado provincial. Ujú. ¿Eh? Recordemos que había sido nombrado en el Ministerio de Defensa, no tenía absolutamente ningún antecedente que se relacione con ese puesto que tenía como asesor en el Ministerio de Defensa, ¿no? Y que cobraba una barbaridad de plata en el año 2024 y ya después en el 2025 Adorni lo puso como jefe, como diputado provincial, ¿no? De la provincia de Buenos Aires.
Hablábamos recién sobre la oposición que no juntó los votos para destituir a Adorni y se cayó la sesión en diputados. Bueno, no, me parece que acá lo que podemos analizar es la oposición y varios miembros bueno, de bloques que responden a los gobernadores y también del peronismo. Me parece que es la frase que decía Napoleón Bonaparte, ¿no? No interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Que el costo político de mantener a este personaje, a este jefe de gabinete totalmente discutido, con una imagen negativa del 75% y subiendo, que ni siquiera dentro de la Libertad Avanza lo bancan, ¿no? Bueno, que es un costo político que lo pague el gobierno nacional, porque evidentemente que ante la opinión pública, este discurso de la moral como política de Estado, de combate a la casta, queda bastante flojo de papeles. Sí, ante todo lo que estuvimos viendo en los últimos meses sobre Adorni, el gobierno lo que sale es a defenderlo, ¿no? Entonces me parece que la caída de la sesión tiene que ver con eso. Bueno, ¿por qué lo vamos a sacar nosotros a Adorni? ¿Sí? ¿Para qué? Sí. Tendría que ser algo, digamos, que lo hacen ustedes, y si no, paguen el costo político de ustedes de mantener a esta persona en la jefatura de gabinete. Bien, bueno. En materia provincial, este ingreso de proyecto a la legislatura acerca de lo que es el endeudamiento por 600 millones de dólares. ¿No? Bueno, es un poco también la explicación que dio el equipo económico de la provincia acerca de la necesidad de financiamiento. 350.000 millones es el déficit provincial. Este proyecto de financiamiento estratégico que elevó diputados con una tasa del 4% en dólares, 4 años de gracia. El ministro Berbes y la ministra Emilger explicaron que los bonos estarán garantizados con regalías provinciales hidrocarburíferas. Bueno. Y el secretario Coloe admitió una caída significativa de la recaudación y un gasto fijo que profundiza el déficit operativo. Esto, 600 millones de dólares este miércoles por la tarde, con precisiones técnicas, políticas, durante una conferencia de prensa, en donde, bueno, integrantes de el gabinete liderado por el gobernador Claudio Vidal busca autorización para tomar esta deuda. Bueno, hay varias cosas ahí para analizar. Porque yo estuve leyendo ayer el proyecto de ley, ¿no? Para autorizar este endeudamiento. Y lo que hay no es directamente un pedido de endeudamiento, sino directamente un cheque en blanco para el gobierno provincial para endeudarse. El monto que está más o menos establecido, pero la forma, los plazos de pago, está todo a disposición del Ejecutivo local. Lo que se le pide a la legislatura y lo que se le pide a los diputados provinciales básicamente es un cheque en blanco, y me parece que también hay que remarcar esto, ¿no? No se dijo nada en el informe que fueron a dar los miembros los responsables del Ministerio de Economía a la comisión de diputados pertinente, y resulta que a las 2 horas se amanecen con este proyecto de ley enviado por el gobernador. Yo tengo una foto para ilustrar un poco de dónde venimos. Fíjense hace unos años, ¿no? Qué felices que éramos, o qué felices que eran algunos. Esta foto es del año 2024, donde con ese cheque tipo de la Copa Argentina, ahí vemos al gobernador Claudio Vidal, al entonces diputado y ahora no sabemos muy bien qué es, Sergio Acevedo, o candidato a miembro del Tribunal Superior de Justicia, en ese entonces diputado Sergio Acevedo. Al lado lo vemos al diputado José Luis Garrido, después el vicegobernador Leguizamón y el jefe de gabinete también Álvarez, Daniel Álvarez, y la ministra de Economía en ese entonces, Jaramillo, donde se pagaban estos 23.000 millones de pesos, diciendo, bueno, nosotros nos estamos desendeudando, estamos adelantando, nos va también que estamos adelantando las deudas que dejó el gobierno anterior, 23.000 millones de pesos de deuda, recordemos, que no se había vencido, que estaba por vencerse, que era deuda en pesos, deuda que era a una tasa mucho más baja de lo que ahora se habla de lo que podría llegar a ser este endeudamiento en dólares con organismos financieros internacionales. Entonces, acá lo que estamos hablando y lo que hay que entender es que estamos asistiendo a la confirmación de la pésima praxis política y económica del gobierno provincial, que en el 2024
con el objetivo, con digamos, con un hecho de demagogia política, asistió y le pagó muy cantante y sonante al gobierno nacional estos 23 millones de pesos de deuda no vencida y a un plazo que evidentemente, o de plazos y de tasas de interés que eran mucho más convenientes, y ahora, tan solo 2 años después, tiene que salir a pedir auxilio al gobierno nacional para que le autorice este endeudamiento por 600 millones de dólares. En ese marco es donde la oposición política sale a decir, bueno, necesitamos precisiones y le decimos no a este endeudamiento porque evidentemente se ponen como garantía los recursos nacionales, los recursos de la provincia, y no solo eso, sino que estamos hablando de un endeudamiento en moneda que nuestro país no emite, endeudamiento en dólares, ¿no? Me parece que hay una diferencia muy grande entre el endeudamiento en pesos, ¿sí? Que, bueno, se puede ir manejando de diferente manera, la moneda se devalúa, etcétera, y aquel endeudamiento en moneda que no se emite. Pero también esta es una oportunidad para remarcar que los procesos políticos y la diferencia que hay entre los procesos políticos, ¿no? Porque muchas veces se habla de la situación de los 30 años, los 35 años, y yo estaba leyendo hace rato un informe hecho en el medio, digo, como para aportar un dato que Sí. tiene que ver directamente con la legislatura, el artículo 40 de la Constitución Provincial exige mayoría especial de 2/3 Sí. para autorizar. Digo, no es poco esto. Tiene que haber un consenso alto en la Cámara de Diputados. 2/3 de los presentes. Claro. Yo creo que hasta el día de hoy, teniendo en cuenta el posicionamiento de los diputados de Unión por la Patria, esos números no están. No, Tampoco, por eso, ¿no? ¿no? Para autorizar esta operación del crédito público, ¿no? Algún que otro diputado puede hacer, digamos, recordemos que también salieron algunos gremios a decir, bueno, necesitamos el endeudamiento para que se puedan otorgar, convalidar las paritarias, etcétera, ¿no? Sí, reactivar la economía, hablaron de puestos laborales a través de la construcción por infraestructura, pero bueno. Acá el gobierno jura y transjura que ese endeudamiento va a ser para obras de infraestructura, no para financiar el crecimiento de la provincia, el crecimiento económico de la provincia. A ver, esto ya se ha dicho en otras ocasiones. Recordemos a Mauricio Macri cuando pidió el endeudamiento de 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que dijo esto es para financiar obras de infraestructura, el crecimiento y el gradualismo, para no ajustar de sobremanera. Pedimos este endeudamiento, la economía va a crecer y vamos a poder devolver este monto. Bueno, todavía lo seguimos pagando y lo vamos a seguir pagando durante muchísimo tiempo más. De hecho, cada vez nos vamos endeudando más ahora con el gobierno de Javier Milei por este préstamo, ya los 12.000 millones de dólares que se le volvieron a pedir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que el proyecto de ley que mandó el gobierno provincial no establece directamente en qué se va a usar, ¿no? Ahí directamente se autoriza al Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Economía, para que disponga de los fondos de la manera que básicamente quiere, si bien figura, dice, nuestro objetivo, y ha salido a hablar el ministro de Economía, bueno, el objetivo de este endeudamiento es para financiar obras de infraestructura que desde hace muchísimo tiempo que no se realizan. Ahora, ¿está esto en el proyecto de ley? Bueno, no, pareciera que no, uno lo lee y no lo encuentra. No hay un compromiso, no solo eso, sino que hay pocas precisiones. Y me parece que los diputados lo que tienen que hacer es, bueno, ¿no? El endeudamiento, si es que se aprueba, tiene que ser no solo, digamos, tiene que estar todo bien marcado, cómo va a ser, cuál va a ser la tasa, cuál va a ser, o qué montos, ¿sí? Porque ahora se habla de una tasa del 9%. Bueno, ¿qué pasa si el gobierno provincial acuerda por un 12%? Es una diferencia, ¿no?, muy grande, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, no se le puede dar un cheque en blanco a la provincia para que haga ese tipo de cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta el corto plazo. Hablaba recién de
un informe sobre la cuestión de los endeudamientos provinciales, ¿no? Porque, y sobre todo cuando se habla de 30 años de decadencia de la República Argentina, cuando se habla de que en realidad lo que estamos haciendo es pagar la fiesta de años anteriores, etcétera, y cuando uno analiza lo que es el endeudamiento de las provincias, porque también hay que analizarlo obviamente en el contexto de la situación nacional a esto, uno ve que el endeudamiento de las provincias ha crecido de manera sistemática en los años donde han gobernado eh, gobiernos, valga la redundancia, neoliberales, ¿no? En el año 2000, hasta el año 2015 hubo una política de desendeudamiento de las provincias. De hecho, el endeudamiento en conjunto de todas las provincias era más bajo que la recaudación. Asume Mauricio Macri y comienza un nuevo ciclo de endeudamiento donde las provincias vuelven a acceder a para financiar sus déficits. ¿A partir de qué? A partir de la caída de la recaudación, ¿sí? Por las políticas de ajuste y de baja de impuestos a sectores concentrados. Por ejemplo, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri en un momento bajó las retenciones, ¿no? Lo que significó un golpe muy duro a la recaudación y que después tuvieron que venir en el año 2019, cuando ya se desmadró todo, a subirlas de vuelta. Lo que podemos ver a partir de esos informes es que el stock de deuda de las provincias, ¿sí? Consistió entre el año 2015 y el año 2019 subió de 270.000 millones de pesos a 1.730. En solo 4 años hablamos se multiplicó más de casi 7-8 veces, ¿no? El cálculo a ojo que uno puede hacer. Pero el gráfico creo que es concluyente sobre cómo en estos gobiernos de tipo neoliberal, lejos de hacerse cargo de los compromisos, ¿sí? Las provincias, así como la nación también, ¿sí? Terminan endeudándose e hipotecando el futuro de las personas, ¿no? Fíjense. Para aquellos que no están viendo, esto es un cálculo que hizo el Centro de Estudios Políticos en base a los datos del Ministerio de Hacienda, y en 4 años en la gestión de Mauricio Macri. Por eso yo no entiendo tampoco a aquellos que hablan, que dicen, bueno, pero la gestión de Macri pasó sin pena ni gloria, no fue ni buena ni mala. No, la gestión de Mauricio Macri es una de las grandes responsables por qué estamos como estamos. Estamos viendo el endeudamiento de las provincias que creció exponencialmente, y es una dinámica parecida la que se da en la actualidad, porque no solo se golpea por el lado de un mayor endeudamiento necesario, sino que también lo que sucede es que por el otro lado los ingresos suelen ser muchos menores. A ver, lo que tiene que ver con los fondos de nación y la coparticipación que cae, por un lado, no solo eso, sino que también la recaudación que tienen los estados provinciales es muchísimo menor por la menor actividad económica. Ese es el mismo marco. Lo que sucedió con Macri es lo que está sucediendo en la actualidad, y las provincias lo que salen a hacer es a endeudarse. Pero lo que no tenemos que permitir es que ese endeudamiento sea de forma irresponsable para tener una chance electoral para el año que viene, para poder resolver algunos problemas, pagar gastos corrientes, y después tener que salir a pagarlo después con más ajuste, con otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, un poco ¿no? la cuestión, el estado de la cuestión, en donde estamos, para ayudar a entender un poquito la situación. Bien, muy bien. Como decíamos, en materia informativa tiene que ver directamente con un proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial hacia la legislatura, que trata justamente acerca de esta cuestión, y la conferencia de prensa un poco que ayer ponía blanco sobre negro de la intencionalidad que tiene, ¿no? Es esto un poco también para contarles. Por otro lado, vamos a un titular en este caso, Infocaleta. Veíamos en los últimos, esto es de último momento, ¿no? Que tiene que ver con titulares que tratan de los diferentes portales web. La Vanguardia también lo confirma. Es acerca de la desaparición de Pato García, en donde ya se confirma directamente que esto pasa a manos de la Justicia Federal, y la continuidad también de el juez Pérez Oruco. Lo cuestiona la hermana Gisela Cruz, en donde, confirma que los restos hallados permanecen a su hermano,
denuncian demoras judiciales, cuestionan el accionar de la justicia y revelan de un proyectil calibre 22 que fue encontrado en el cráneo. A mi hermano lo ejecutaron y después lo descuartizaron, ¿no? Es un poco esto. Prefectura ya tomó conocimiento del expediente y tiene 50 días para reforzar líneas investigativas o descartar algunas hipótesis y cuestiones. La mujer explica que uno de los principales objetivos es acelerar las pericias pendientes sobre los elementos secuestrados durante distintos allanamientos realizados en Caleta Olivia. Esto ya la semana pasada, Prefectura Naval Argentina toma intervención formal en la causa luego de un pedido realizado al juez para que una fuerza federal colaborase en esta investigación. Esto es entonces en materia investigativa, como decíamos, este análisis pertinente en Buenos Aires también acerca del ADN y demás, pero como mencionábamos, esto es en función de las últimas noticias también que estamos viendo, ¿no? 33 son los minutos que pasan de la hora 11, veíamos otras cuestiones también acerca de otros legisladores provinciales que ya se empiezan a pronunciar. Carlos Godoy lo leíamos en la lectura de titulares, pero sin embargo, el endeudamiento no pone en riesgo a Santa Cruz, asegura Berenstein y defiende el proyecto de financiamiento provincial. Un poco la postura del jefe del bloque oficialista que sostuvo que la provincia tiene capacidad de repago garantizada y afirma que la iniciativa busca transformar la matriz económica de Santa Cruz con obras estratégicas y financiamiento responsable. Es un poco las palabras de Berenstein, que es jefe del bloque por Santa Cruz. Bueno, pero ¿qué obras son, no? Porque, y no solo eso, sino que entonces podrían poner en el proyecto de ley qué tipo de obras van a financiar. Porque si no, esto lo vuelvo a repetir lo de recién, es un cheque en blanco para el gobierno provincial. No se están dando precisiones de cómo va a ser la tasa de interés, para qué se va a utilizar específicamente, sino que créeme, ¿no? Créeme un poquito que no voy a utilizar la plata para otra cosa. ¿Qué pasó en procesos de endeudamiento anteriores, sobre todo en dólares, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que bueno, es la opinión mía, ¿no? Bien, perfecto, bueno. Decíamos entonces, bueno, un poco de información respecto a lo que está pasando, a lo que acontece, a lo que vemos en materia, y es un poco esto, ¿no? Lo que se vive. Bien, el municipio está realizando un operativo de limpieza en el barrio 2 de abril, esto como información también. Personal municipal llevó adelante un operativo de limpieza en el barrio 2 de abril de Caleta Olivia, trabajando en distintos sectores como la cancha y los alrededores del barrio en respuesta a los reiterados reclamos de los vecinos de acumulación de basuras y escombros. El problema no solo involucra la basura domiciliaria, sino también colchones, escombros y artefactos de gran tamaño que son abandonados en distintos puntos del barrio. Incluso trasciende que desde hace varias semanas algunos vecinos venían limpiando por sus propios medios. Como decíamos, es un cuento de nunca acabar, dijo Enrique Sánchez, subsecretario de Servicios, quien dice que realizan cada 20 o 30 días en diferentes barrios de la ciudad operativos de limpieza. En confirmación, ¿no? Un poco el mensaje, como bien decíamos. Último, también dentro de lo que es el ámbito informativo, Pablo Carrillo, el intendente de Caleta Olivia, acaba de publicar en sus redes sociales el acompañamiento a estudiantes en el lanzamiento del programa Industria Inspira, impulsado por la unidad un poco industrial argentina IAPI Astilleros, que promueve la innovación y el talento de alumnos de escuelas técnicas de todo el país. Con la participación de estudiantes del último año de las escuelas técnicas, siguen impulsando políticas que fortalezcan el vínculo entre educación, industria y desarrollo. Creen en una juventud con oportunidades, formación y herramientas para construir el futuro que nuestra comunidad necesita. Es un poco, como decíamos, esta publicación que acaba de hacer el intendente en sus redes sociales. Bueno, como decíamos, difundiendo un poco lo que es esta cuestión y la presentación oficial mediante lo que es el cine municipal. Bueno, materia, como decíamos, informativa. Carlos, ¿algo que aportar? Lo último antes de irnos a la pausa. También vamos a hablar sobre lo que fue la confirmación, ¿no? De Patricia Bullrich, así medio por abajo, tratando de bajar el tono, pero confirmó lo que fue la reunión del último viernes de la mesa política y las discusiones que hubo, ¿no? Medio que Patricia Bullrich discutió con Javier Milei. Y esto se conoció por diferentes medios y ahora hay una nueva fuente de discordia, un nuevo dato que se conoció, que es la reunión la reunión secreta, aunque no tan secreta, alguien la filtró, entre Patricia Bullrich y Domingo Felipe Cavallo. Ahí, este encuentro se dio antes de que el ex ministro de Economía
¿sí? Exministro de Economía, expresidente del Banco Central, ex canciller Domingo Felipe Cavallo, saliera a criticar el plan económico, ¿no? Entonces uno puede decir, Patricia Bullrich, ¿está de acuerdo con estas críticas al plan económico? ¿Qué es lo que se está tejiendo por abajo de Milei? Y ahí son las cuestiones que y que tiene relación con lo que planteábamos el otro día, ¿no? El círculo rojo, el establishment, está tratando de construir un candidato muleto, una segunda opción en caso de que la reelección de Milei se torne una quimera insostenible. En ese marco, bueno, vamos a ver qué es lo que termina opinando y cómo reacciona, ¿sí? Lo que es el triángulo de hierro, lo que es el círculo más estrecho del gobierno nacional. Estamos hablando del presidente y de su hermana, que reaccionan a esto, ¿no? Porque Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores, que salió a criticar, recordemos, a Adorni, que filtró un poquitito esto de, bueno, el presidente es una persona que tiene su carácter, dando a entender de que Milei le habría gritado a Patricia Bullrich y ahora reuniéndose con críticos a su gestión. Vamos a ver cómo reacciona, pero lo que se conoce es, bueno, ¿no? Un revival de 2001. ¿No? 2001, no recordemos, Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, y también está, recordemos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ¿no? ¿Qué puede salir mal con esta gente? Bien, bueno. Sabemos que se está desarrollando lo que es la sesión ordinaria número 629 en el Centro Integrador Juvenil del barrio 3 de febrero, una nueva sesión del Consejo Deliberante. Juan Curayán solicitó, bueno, es una redacción, pero está mal la tilde, solicitó al gobernador Claudio Vidal el otorgamiento de una recompensación salarial a todo el personal que presta servicio en el Hospital Zonal de nuestra ciudad. Es un poco lo que acaba de publicar Juan Curayán, edil de Caleta Olivia. Un vecino de Caleta Olivia le comenta: ¿hasta cuándo va a ganar más un político que una persona que salva vidas? No tiene lógica por donde lo mires. Él abajo comenta: tenés razón. Y abajo otra vecina le comenta: ¿y vos cuánto ganás? Igual sos político, le pone. Ah, bueno. Está bien. Sí, yo no sé si están ganando mucho. De hecho, no sé si están ganando mucho los concejales, los cargos políticos, teniendo en cuenta el nivel, la responsabilidad que tienen, ¿no? Yo no sé cuánto, me parece que no están con sueldos demasiado altos y no tenemos que caer en esa demagogia de, obviamente, en un contexto donde los sueldos de los empleados municipales están en el subsuelo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay, bueno, en cuanto al nivel promedio de sueldos en la República Argentina, no sé si un concejal, si el intendente o si un cargo político está demasiado arriba de la media de lo que es la provincia, ¿no? Pero bueno. Después aclara: lo que estoy planteando hoy es solicitar al gobernador el otorgamiento y la discusión paritaria para los docentes con un incremento salarial actualizado. Bueno. Bueno, está bien. A ver, tenemos que hablar con Curayán, ¿no? Sí. Es bastante que no hablamos. Nos desconoció la última vez. ¿Nos desconoció la última vez? Sí, dijo como que no conocía la radio, ¿desde qué radio me están hablando? Es raro porque, y es extraño porque varias veces dialogó con nosotros. Vino varias veces. Incluso vino, claro. Y nos está bien. Lo invitamos de vuelta, si nos está escuchando, capaz. No capaz que está manejando por él. No, pero capaz que está escuchando y no sabe lo que escucha. Lo invitamos a que se explaye lo más bien. Así que genial, que tiene sí, genial. A mi vecino. ¿Es su vecino? Sí, yo me acuerdo que era chico y iba a comprar el negocio en mi familia. Mira. Sí, me dijo una vuelta. Yo a vos te conozco de algún lado, me dice, sí, si vos ibas a comprar era muy chiquitito, él tiene unos años menos que yo incluso. Ok, bueno, bien, le mandamos un saludo entonces, sí. Y le pedimos que no nos desconozca, que nos sigas en redes sociales, por favor. Bueno, señores, ahora hacemos 41 minutos, ha pasado de la hora 11 en toda la República Argentina, separamos y ya venimos con más información, dale. Lo que